Continuamos en las manos de Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas. No estoy en contra de las cadenas de oración, ni de buscar más a Dios en estos momentos de crisis y entender que Dios nos está despertando para que lo busquemos más. Pero encuentro en la Biblia la historia de personas como por ejemplo Daniel, al cual cuando la crisis tocó su puerta, no se puso a ayunar más, a orar más, simplemente lo siguió haciendo como era su costumbre. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras costumbres espirituales? Esta crisis revela nuestra vida de oración y nuestra espiritualidad. Repito, no estoy en desacuerdo de cadenas de oración, pues en momentos coyunturales es necesario hacerlo. Como cuando la reina Esther mandó al pueblo judío para que ayunaran y oraran, porque era un momento crucial de la historia, era un momento determinante, y esa oración tuvo una respuesta satisfactoria. También tenemos la historia del presidente Winston Churchill, cuando se vio perdido porque Hitler iba a invadir a Inglaterra, dijo que lo único que les quedaba era orar, y se armaron en todo el país cadenas de oración. La historia dice que Hitler iba en camino, pero nunca llegó. Dicen que una nube espesa, una niebla muy intensa lo detuvo y regresó para nunca más volver. Después de eso, la reina de Inglaterra dijo un pensamiento que hasta el día de hoy se mantiene. Ella dijo: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Primer libro de Reyes 8:45, la escritura dice: tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les hará justicia. Primer libro de Reyes 8:28 declara: con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Claro que estamos de acuerdo con orar más en este tiempo, pero ¿por qué no hacer como Daniel? Dice la Biblia en la historia de Daniel, el capítulo 6, el verso 10, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Escuchen cómo termina el versículo: como lo solía hacer antes. Daniel no intensificó su oración, simplemente lo siguió haciendo como era su costumbre. Por eso no lo propongo yo, lo propone la Biblia, que oremos sin cesar. Eso dice 1 Tesalonicenses 5:17, que oremos en todo tiempo. Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que propone la Biblia, que estemos orando en todo tiempo, que estemos orando en todo momento, no solo en el momento de la crisis. Ahora, la crisis va a pasar y la pregunta es: ¿cómo quedará nuestra vida de unidad familiar, de estudio de la palabra, de oración? ¿Se derrumbará o habremos aprendido la lección, orando en todo tiempo y entendiendo nuestra dependencia de Dios? La historia de Job, la historia de Daniel son grandes ejemplos. Dice la Biblia que cuando Job estaba en su mejor momento, en el capítulo 1, versículo 5, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de los hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
De esta manera hacía todos los días. Ese es otro ejemplo de cómo Job hacía sacrificios a Dios por sus hijos. Tenía una devoción fuerte, y eso en sus mejores momentos, no solo por la crisis. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Pasaba noches de oración, no solo en Getsemaní. La crisis revela nuestra fortaleza o pobreza espiritual. Pero qué tristeza que volvamos a la pobreza espiritual cuando todo está bien. Lo mejor para un sistema de salud no es la curación, sino la prevención, la forma como nos alimentamos, el deporte que hacemos, estando aliviados. La mayoría de nuestras dietas son porque el médico las manda, no como un estilo de vida, tristemente. Escuchamos decir, el médico me quitó la sal o el azúcar o los fritos. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Por qué esperar hasta la crisis para hacer lo que debemos hacer? En los salmos, el Salmo 90, verso 12, un salmo de Moisés, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué esperar hasta la crisis para buscar más de Dios? Que nuestra vida de oración y las prácticas espirituales se hayan activado ahora y para siempre, para no acabar, para que las cadenas de oración sean un estilo de vida, no eventualmente, para que los ayunos, el estudio de la palabra y el compartir en familia sea algo periódico, que sea algo constante a lo largo de nuestra vida y no solo en determinadas épocas o en determinados momentos. Que Dios nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría para aprender que nuestra vida espiritual de aquí en adelante tiene que ser diferente y tiene que ser constante. Dios te bendiga.